Ciudadanos propone que la Generalitat necesite permiso del Gobierno para abrir delegaciones. Además, la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha afirmado: la Diada se ha convertido en la fiesta privada del nacionalismo. La reforma de la Ley de Acción Exterior del Estado, que servirá precisamente para dotar al Estado de mecanismos de control y de supervisión para controlar que ningún gobierno autonómico se dedique o utilice esa actividad exterior para atacar al Estado o para hablar mal de España. Lo hemos visto, estamos viendo al señor Torra cómo no para de amenazar con no acatar las sentencias, cómo utiliza el dinero de todos los catalanes y los recursos públicos para hablar de exiliados, para hablar de presos políticos, y también sabemos cómo el señor Torra utiliza estas embajadas en el exterior para hacer propaganda del separatismo y para colocar a sus enchufados. Ha convertido estas delegaciones en chiringuitos y, por tanto, nosotros queremos reformar esta ley, insisto, para dotar al Estado de mecanismos de control y de supervisión, y que cada vez que se quiera abrir una embajada para hacer actividad exterior tenga que haber el consentimiento y el visto bueno del Gobierno del Estado, la autorización del Gobierno del Estado, no solamente para abrir nuevas embajadas, sino también para controlar todas aquellas actividades que se realicen en el exterior. Es una reforma que además también contempla sanciones para el caso que no se dé cumplimiento a lo que esta reforma de ley contempla. En definitiva, insisto, yo creo que tenemos que dejar de ver ya estos numeritos y estos espectáculos que el señor Torra va montando en el exterior. Hemos visto, por ejemplo, embajadas como la Embajada de Londres decorada allí como si aquello fuera el escenario del separatismo, con propaganda amarilla que se ha retirado gracias al trabajo de Ciudadanos, y lo que no puede ser es que los españoles con nuestros impuestos financiemos estos numeritos, insisto, que montan algunos, y sobre todo que nuestro dinero se utilice para hacer propaganda en contra de España o para atacar al Estado. Esto sería por una parte respecto a esta reforma que vamos a registrar, como les digo, esta misma semana, y luego, por otro lado, como saben, el miércoles es la Diada en Cataluña, una fiesta que debería ser de todos los catalanes, pero que el separatismo ha convertido en la fiesta privada del nacionalismo. Eso sí, la fiesta privada del separatismo, pero que pagamos todos los catalanes de nuestro bolsillo. Nosotros en Ciudadanos ya hemos dicho que no vamos a participar en los actos institucionales de un día en el que se excluye y se expulsa a más de la mitad de los catalanes, y por tanto nosotros lo que haremos ese día, lo que haremos el miércoles, es estar en Cataluña, por supuesto. Yo misma voy a estar allí defendiendo los derechos y las libertades de todos los catalanes. Vamos a solicitar también vamos a pedir que el señor Torra venga al Parlamento, que dé la cara y que nos explique cuánto dinero nos cuesta a todos los catalanes esta fiesta privada del separatismo, que tiene como único objetivo seguir dividiendo y seguir enfrentando a la sociedad catalana. Vamos a ver qué es lo que nos explica el señor Torra, porque vemos que no solamente utilizan chiringuitos como las embajadas, insisto, donde se gastan el dinero de todos los catalanes para hacer propaganda, sino que también utilizan días señalados, como puede ser la Diada o como puede ser Sant Jordi, para su mensaje, para ser el altavoz del separatismo. Esto era lo que les queríamos explicar. Si tienen alguna pregunta. Ay, perdona. Buenas tardes. Seguimos a vueltas con España Suma. El PP les acusa de estar utilizando el tema de la corrupción para ganar votos. Este fin de semana hemos escuchado reproches entre unos y otros. Yo quería saber cómo están las relaciones entre el PP y Ciudadanos, y en concreto si Rivera y Casado han hablado en los últimos días. La verdad que desconozco este último punto, si han hablado o no, pero nosotros nos hemos pronunciado ya en muchísimas ocasiones sobre España Suma. Ciudadanos es el partido de la suma y hay que sumar, por supuesto, y así lo hemos demostrado en Andalucía, aquí mismo también en el Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en Castilla y León, y entonces en todos aquellos sitios donde Ciudadanos ha tenido esta oportunidad de formar gobiernos moderados, gobiernos de centro y gobiernos que están pensando, por supuesto, en reformas buenas para la ciudadanía.
ciudadanía. Pero a nadie se le escapa que España suma y la corrupción resta, y por tanto nosotros lo que no vamos a hacer es diluir nuestro proyecto e ir en listas con otros partidos políticos que tienen mochilas de corrupción y que arrastran mochilas de corrupción. No es nuestro proyecto, el proyecto de Ciudadanos es un proyecto claramente regenerador, claramente limpio, sin arrastrar mochilas, insisto, de corrupción, y además es que creo que esto sería el sueño y el escenario perfecto del señor Sánchez, que estaría deseando pues volver a la España de rojos y azules, a esa España enfrentada, y yo creo que le encantaría pues medirse en las urnas con otra lista o con una oposición que llevara en sus listas a corruptos. Insisto que no es nuestro proyecto, que nosotros ya hemos dicho que vamos a ofrecer un proyecto claro y nítido para los españoles, que tengan la oportunidad de elegir en las urnas un proyecto sin mochilas de corrupción, y como les decía, pues en este caso hay que sumar con inteligencia. Hemos demostrado que se puede sumar después de las elecciones, y nosotros, en el caso de que se tuvieran que plantear esta repetición electoral, si el señor Sánchez es incapaz de llegar a un acuerdo e insiste con su irresponsabilidad, nosotros nos presentaríamos en las urnas con nuestro propio proyecto y, sobre todo, pues ofreciendo una alternativa a los españoles y con la idea de tener una segunda oportunidad para echar a Sánchez de la Moncloa a las urnas. Hola, sí, yo quería saber, respecto a unas declaraciones que ha hecho Albert Rivera en su última entrevista en El Mundo, decía que ante la posibilidad de una repetición electoral en Ciudadanos estaban ya preparados logística y electoralmente. Quería saber a qué se refiere en concreto, los detalles de esa preparación que está haciendo, que va a hacer el partido. Bueno, yo creo que evidentemente hay que valorar todos los escenarios, pero me parece que es como avanzar muchos pasos. Ahora mismo la pelota está en el tejado del señor Sánchez. El señor Sánchez es quien recibió el encargo del jefe del Estado para llegar a un acuerdo de gobierno, con sus socios, esos que ya eligió hace muchísimo tiempo, nacionalistas y populistas, como hemos visto pues en muchísimos pactos en varias comunidades autónomas, y falta que el señor Sánchez demuestre si va a ser responsable o no. Falta que el señor Sánchez acabe ya de una vez por todas con este culebrón del verano. No están discutiendo medidas. Estoy convencida que para ceder ante el nacionalismo se van a poner de acuerdo, que para subir los impuestos a los españoles se van a poner de acuerdo. Aquí lo que hay es una batalla de egos, hay una batalla por las sillas, por los puestos. Además, todos los españoles lo pudimos ver de manera vergonzosa en esa última sesión de investidura fallida, y por tanto veremos a ver. Nosotros, como hemos dicho, por supuesto que estamos preparados para salir, como les decía antes, pues con la intención de una segunda oportunidad para poder sacar a Sánchez de la Moncloa en las urnas. Hola, buenas tardes. Decía, la pelota está en el tejado del señor Sánchez. Quería preguntarle, en opinión de la ejecutiva de Ciudadanos, qué debería hacer el señor Sánchez en estos momentos, si creen ustedes que debería transigir y abrirse a una coalición con Unidas Podemos para evitar las elecciones. Y una aclaración sobre el caso del eurodiputado Javier Nart, porque él esta mañana en una entrevista decía que no deja dar escaño porque será la posición del partido, porque el partido en un comunicado hecho público el viernes pasado decía que él iba a seguir trabajando en la delegación europea de Ciudadanos. Entonces, la aclaración es que querría saber, ¿Ciudadanos le pide a Javier Nart que renuncie a su escaño, sí o no? Gracias. Sí, sobre esta última cuestión, es una cuestión que no hemos tratado, pero vaya, yo creo que por coherencia y por ética, una persona cuando abandona un proyecto político, lo normal es que devuelva también el acta. Insisto también en este tema de la coherencia, porque nosotros en Ciudadanos, todos los cargos electos, firmamos un compromiso, firmamos una carta ética en la que precisamente se contemplan este tipo de situaciones, y lo normal, entiendo, insisto, por coherencia, pues sería devolver este acta. Y yo creo además que nadie entiende pues que una persona que decide abandonar un proyecto político se quede ese cargo, se quede esa acta con lo que conlleva, es decir, con un sueldo, y que se aproveche también pues del esfuerzo y del trabajo de tantísimas personas que han trabajado para lograr ese escaño. Por tanto, yo creo que también entra aquí pues la coherencia personal y la ética del propio señor Nart. Respecto a la primera de las cuestiones que me decía, de si nosotros, qué creemos que tiene que hacer el señor Sánchez, no seremos nosotros los que le digamos al señor Sánchez lo que tiene que hacer, pero insisto, era el señor Sánchez el que tenía el encargo del jefe de Estado. Él aceptó ese encargo para formar un gobierno con sus socios, compañeros de viaje que eligió ya desde hace muchísimo tiempo, y lo hemos visto en otros pactos alcanzados en varias comunidades autónomas, como el pacto de la infamia y vergonzoso en Navarra, donde el señor Sánchez ha dejado el futuro de
de los ciudadanos de Navarra en manos de Bildu y Otegi, pero no solamente ahí. Lo hemos visto en Baleares, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto también en Cataluña, por ejemplo, en la Diputación de Barcelona, donde el señor Sánchez prefiere gobernar y pactar con los del 3%, con esos que nos llaman bestias taradas, y por tanto yo creo que está muy claro ya quiénes son los socios preferentes y prioritarios y naturales del señor Sánchez: populistas y nacionalistas. No tienen ninguna discrepancia en temas de programa, lo hemos visto también. Estoy convencida, como decía, que si se sientan para dar sablazos a los españoles y subir los impuestos a las familias, se van a poner de acuerdo, que si hablan de ceder ante los nacionalistas, se van a poner de acuerdo. Donde no se ponen de acuerdo, donde tienen el problema, es en el reparto de cargos. Lo vimos en la última sesión de investidura, cómo se estaban peleando por los ministerios, y lo estamos viendo también estos días con esos ofrecimientos que hace el señor Sánchez de puestos y de cargos, que lo que hacen es degradar nuestras instituciones, como ese ofrecimiento de ocupar puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que el señor Sánchez, de una vez por todas, tiene que ser responsable, dejar de bloquear las instituciones. No puede ser que llevemos todos estos meses de bloqueo, que el resto de grupos no podamos hacer nuestro trabajo. Nosotros, desde luego, no hemos parado de trabajar en todos estos meses y estamos deseando hacer aquello que los españoles nos encargaron, que es una oposición firme, leal, responsable, con sentido de Estado también, pero lo que queremos es que se ponga en marcha de una vez por todas. E insisto que si esto no ocurre, pues será una irresponsabilidad plena del señor Sánchez y veremos a ver qué consecuencias tiene. Sí, buenas tardes. Me gustaría hacerle otra pregunta con respecto al eurodiputado Javier Nart. Usted habla de abandonar el acta. Bueno, el acta es una cuestión personal, pero lo que le pidió el presidente de Ciudadanos es que no se aprovechara de los recursos de Ciudadanos, porque él permanece bajo la delegación, bajo el paraguas de la delegación de Ciudadanos. Le pregunto, ¿la dirección tiene pensado alguna acción para obligarle de alguna manera a no permanecer en esta delegación? Gracias. Sí, bueno, como decía en la anterior pregunta, desconozco los términos o si se ha producido algún tipo de conversación, porque además es un tema que no se ha tratado, y yo insisto en que uno tiene que hacerse también responsable de sus actos, ser coherente con aquello que piensa y con aquello que defiende, en este caso con este compromiso y esta carta ética que repito, firmamos todos los diputados y por tanto, o todos los cargos, y por tanto quiere decir que cuando tú firmas un documento estás de acuerdo con lo que allí pone, y creo que en este caso yo apelo pues a esa coherencia y a esa ética en este sentido, y me parece lo más normal del mundo, y creo que todo el mundo entiende que cuando una persona decide abandonar un proyecto político, lo más normal es que devuelva también ese acta, que no se quede ocupando un cargo y cobrando un sueldo, aprovechándose del esfuerzo, insisto, de tantas personas pues que han contribuido a que el señor Nart obtuviera ese escaño en Europa. Hola, buenos días. Yo quería saber, porque uno de los motivos que dijo Javier Nart por los que se queda en el escaño es que la delegación de Ciudadanos emitió un comunicado de forma espontánea diciendo que él se quedaba en ese puesto, que han sido sus propios compañeros los que lo han decidido de forma espontánea sin que él tenga nada que ver. Quería saber si esa decisión que se tomó por parte de la delegación de Ciudadanos se hizo de forma unilateral, sin contar con la dirección aquí, y qué les parece que hayan decidido tomar esa decisión, si están de acuerdo con ese comunicado que enviaron. Gracias. Sí, pues como le decía, es un tema que no se ha tratado hoy, tampoco estaba en el orden del día y no se ha tratado en la reunión de la permanente. Quizá hay que buscar el espacio donde tratar este tema, pero es que yo insisto y apelo de nuevo a la coherencia personal del propio Javier Nart, a pesar de comunicados que se hayan podido emitir, y yo creo que uno cuando firma un compromiso ético lo que tiene que hacer es cumplir con ese compromiso ético y no quedarse con un acta que al final pues responde al trabajo e, insisto, al esfuerzo de muchísima gente que trabajó en estas elecciones europeas y que trabajó pues para que el grupo de Ciudadanos tuviera esa representación en Europa. Yo de nuevo creo que es una cuestión de ética, creo que es una cuestión también de coherencia personal y no sé, veremos a ver en los próximos días el señor Nart si cumple con ese compromiso alcanzado en la carta ética que todos firmamos.